Seguimos en Aquí no ha pasado nada. Tenemos el primer entrevistado esta tarde noche. Se trata de Javier Rovegno, concejal de San Fernando, del quisilofismo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Hola. Bueno, gracias a vos por haber venido. Primero, ¿qué semana, no? Arrancamos la semana fuerte en el peronismo, por lo menos, y en la política provincial también, ¿no? Si se quiere. ¿Cómo tomaron este anuncio de Axel? Ya se veía venir, pero digo, ¿cómo tomaron que finalmente se tomó la decisión de este anuncio? Bueno, era un anuncio esperable, pero también era algo que el gobernador venía planteando cada vez que le pidieron opinión sobre el desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales, había dado su opinión y me parece que estaba en sus facultades para tomar la decisión que él mejor cree que es lo mejor para el pueblo bonaerense. Digo, dio demasiados fundamentos del porqué de la decisión. Uno principal es la imposición del presidente Milei para con el sistema de la boleta única de papel, entendiendo que hubo pruebas este año a principio de enero de cuánto tardaba una persona en emitir su voto si las elecciones eran concurrentes, y a partir de eso decidió desdoblar la elección, no en perjuicio de nadie, sino a favor de los bonaerenses. ¿Cómo tomaron las reacciones del kirchnerismo? Por ejemplo, Mayra Mendoza se iba a hablar hoy, habló incluso de que esperaba que el gobernador que revierta la decisión. Digo, ¿cómo toman eso? Nosotros creemos desde que perdió Milei, desde que perdió el peronismo. Proyectaste a futuro. Sí, y ganó Milei por 12 puntos, que había muchas cosas que mirar para dentro del espacio político. Y en ese sentido, un grupo de compañeros que dijeron que el que sacaba más votos tenía que conducir la provincia de Buenos Aires, y como el gobernador es Axel Kicillof, uno de los compañeros que se puso al frente de ese trabajo fue Jorge Ferraresi, y decidimos trabajar para reforzar la imagen del gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y entendiendo que es el que tiene que conducir un nuevo espacio dentro del peronismo, no nos pareció mal. Digo, me parece que el gobernador tiene que empezar a mostrar si tiene aspiraciones a conducir al conjunto, a conducir al colectivo, de que está preparado para tomar estas decisiones. Lo que opinen los demás compañeros es válido, son diferentes las opiniones, respetables dentro de un movimiento tan amplio como el peronismo, pero el que toma las decisiones es uno. Y ahora, ¿qué viene, no? Porque, a ver, se anuncia el tema del desdoblamiento, la cámpora y tal vez el masismo no están de acuerdo con eso, se habla de una candidatura de Cristina en la tercera. Digo, ¿van a lograr ir juntos o va a haber dos listas de peronismo en las elecciones? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso no te lo sabría decir yo. A mí me parece que la unidad es muy importante en cuanto uno identifica lo poderoso del enemigo, pero la verdad que unidad sin discusión política, la verdad que no tiene sentido. Yo de eso te puedo dar el ejemplo de San Fernando. Digo, una unidad donde no es una unidad donde se discute, donde se debate, donde se dialoga, es una unidad más de sometimiento, en cuanto hay un discurso hegemónico, si se quiere, un plan de acción hegemónico desde la superestructura, y uno, si disiente de esa visión, enseguida lo tildan de traidor. Eso no es unidad. Y hablaba justamente de San Fernando, y te pregunto, ¿ves en las elecciones para concejales en San Fernando una lista del oficialismo y otra lista, no sé, con el quisilofismo, con otros exponentes del peronismo compitiendo? En primer lugar, eso lo tiene que definir el gobernador. La verdad que por lo que yo escuché el discurso de ayer, la presentación, cuando informa que va a desdoblar las elecciones y que va a seguir trabajando por la unidad. Lo dijo también Carly Bianco hoy en los medios que le tocó dar entrevistas. Digo, para nosotros la unidad es clave, pero en el caso de que tengamos la posibilidad de construir una alternativa, la construiremos. Digo, me parece que también hay una necesidad de democratizar a nuestra fuerza política, de que otros actores emerjan desde las bases, y me parece que hay que darle lugar a eso, y que no le hace mal a nadie. A ningún intendente que ganó en las últimas elecciones con más del 55% de los votos le puede hacer daño que una lista alternativa participe. Me parece que eso es parte de la crisis que hay
dentro de la política y del peronismo, ¿no? ¿Cómo está San Fernando hoy, Javi? Me vuelco a lo local un poco. Digo, ¿cómo está hoy el municipio de San Fernando? Hoy el municipio de San Fernando está ordenado, pero con obras paralizadas por culpa del gobierno nacional. Hay 4 obras muy, muy importantes. La más importante es la construcción de 440 viviendas que tuvieron una fuerte repercusión en el distrito porque no hay una política activa de viviendas. Entonces, a partir de Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, se implementan la construcción de la vivienda y se paralizan. Son 440 viviendas. Ten en cuenta, Cristian, que se anotaron 7.000 personas para que entre esas 7.000 se sorteen 440 viviendas. Entonces, esas obras están paralizadas. Y me parece que eso es lo más importante. Y lo otro que pasa en San Fernando es las medidas del gobierno de Javier Milei, en donde más pegan es en el conurbano bonaerense. Entonces, en San Fernando nosotros hicimos una presentación en el Consejo Deliberante del año pasado, cuando salió esta cifra de 1 millón de chicos se van a dormir sin comer. Si nosotros agarramos las cifras del censo del 2022, en San Fernando, 4.640 chicos y chicas se van a dormir sin comer. Y no vemos que haya una política por parte del municipio que pueda contener esa demanda en cuanto a poder organizar junto a las organizaciones sociales, que son las que están en el territorio, esta problemática, que no tiene solución. Uno está en ese sentido administrando las consecuencias, ¿no? ¿Y el municipio no es permeable a sugerencias, a proyectos como el que presentaste? ¿No escuchan demasiado? Bueno, es parte de muchos años de una manera de hacer política, de construir poder, que terminó con Milei ganando por 12 puntos el balotaje. Me parece que hay algo ahí de la reflexión que nosotros tenemos que mirar al pasado. El otro día lo decía Ferraresi en San Fernando, que estuvo participando de la apertura de un centro cultural, de mirar al pasado para no cometer los mismos errores. Algunos vemos en nuestra dirigencia con muy poco poder de reflexión, de autocrítica, y eso nos preocupa, sobre todo a las nuevas generaciones, que creemos que la política es una herramienta de transformación. Ahora hay que volver a poner a la política en ese lugar, ¿no? ¿Vas a buscar renovar tu banca, Javi, este año? Mira, en principio estamos dando una discusión política y estamos convencidos de que la discusión política hay que darla. Y se puede perder y se puede ganar, pero hay que darla. Y somos parte de esa discusión. Entendemos que el peronismo está pasando por una crisis y que hay algunos compañeros que estamos diciendo hay una nueva generación de dirigentes, hay una nueva generación de militantes políticos y el peronismo necesita renovación. Y con la renovación no tiene que ver esto con el trasvasamiento generacional. Digo que la forma en que las conducciones vinieron llevando adelante el movimiento nos llevó a este momento que está gobernando Milei y que viene a poner en juego algo tan importante para nosotros como es la soberanía, como es la soberanía con respecto a las Islas Malvinas. Después del discurso de 2 de abril, que para nosotros es muy, muy chocante, tenemos mucho para reflexionar sobre lo que hicimos en el pasado para no volver a repetirlo, no para castigarnos. ¿Y qué errores crees que el peronismo no tiene que repetir? Y antes de que me contestes, te digo, por ejemplo, estoy viendo un error, fue lo que le hicieron a Alberto, que fue prácticamente sabotearle el gobierno. Parece estarse repitiendo hoy con Axel, ¿no? Digo, los mismos actores que atacaron a Alberto están atacando a Axel hoy. Bueno, podría ser. Yo creo que lo primero que no puede volver a pasar es llegar al gobierno sin un plan de acción, sin un plan de gobierno. Me parece que eso habría que discutirlo antes. Hubo una discusión muy fuerte que se puso en evidencia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que ahí no se había planteado con anterioridad qué se iba a hacer con la deuda externa argentina. Cuando llegó el momento de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las distintas partes del Frente de Todo, pensaban distinto. Pero me parece que se está poniendo en juego un cambio de ciclo, una nueva era en el peronismo. Y lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando en el país con la Libertad Avanza? Hablabas un poco de cómo está pegando en el conurbano las medidas del gobierno nacional, que en los últimos
2 meses, pongámosle, empezó a acumular varios errores no forzados que parece que entraron las balas, ¿no? Porque era un gobierno que no parecía hacerle mella en su imagen, por lo menos cualquier tipo de medida que tomara. Hoy parece estarse desgastando de a poco. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, me parece que tiene que ver con algo que le pasa a todo el sistema político, que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Empezó con lo de Libra, ¿no? Ahí hay dos cosas: o es un estafador o es una persona que no está preparada para ocupar el cargo que está ocupando. No hay otra opción. Y después siguió con esto de ir hasta Estados Unidos más de una vez por mes a rendir pleitesías, cuando lo que tiene que estar, de lo que se tiene que estar ocupando el presidente de la Argentina es de los argentinos. Y después empezaron a cometer errores. El otro error fue los jubilados, la represión en una movilización muy importante, que fue espontánea, que fue el pueblo organizado, que fue un poco los hinchas de los diferentes clubes del fútbol argentino en defensa de los jubilados. Una fuerte represión que terminó con un compañero periodista internado, hasta el día de hoy sigue internado. Y me parece que eso es parte de la derecha, lo que nos tiene acostumbrados. Ahora uno no puede. A mí no me sorprende ir a una movilización con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y no encontrarme con la represión. Me sorprende quizás el enojo como militante. Yo soy parte de una generación que se sumó a la política a partir de la muerte de Néstor. Entonces pretendo de mi dirigente, un poco de reflexión y un poco más de responsabilidad. Digo, no es el enojo, no solamente es el enojo con el gobierno de turno. Tengo que pensar en cómo mejorar cada día y construir un mejor peronismo, ¿no? La última, Javi, y te pregunto, ¿cómo se hace para que la gente vuelva a creer en la política después del desgaste que venimos teniendo, ¿no? Porque vienen años duros, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, los que no vieron un gobierno, entre comillas, exitoso. Digo, ¿cómo haces para que vuelvan a creer en la política? Mira, hay algo ahí que está pasando, que es una crisis del sistema. Y el 24 de marzo lo hablábamos con algunos compañeros, hasta nosotros mismos, en nuestras columnas se cantaba el que se vayan todos. Claro. Hasta en nuestras columnas se cantaba el que se vayan todos. Entonces, si vos me preguntás a mí, lo primero que pienso es con otras caras. Va a ser muy difícil que las personas que nos trajeron hasta acá nos puedan esto de ordenar lo que se desordenó, cuando las mismas personas fueron los que lo desordenaron. Me parece que hay que dar paso a nuevas generaciones, y en esa nueva referencia, nuevas generaciones, nuevos emergentes, es que nosotros decidimos trabajar para fortalecer la figura del gobierno de Axel Kicillof en la provincia. Me parece que esa es nuestra tarea.